¿Crees que el árbitro añade esos 9 minutos porque si no el Madrid pincha y se descuelga de la Liga? Sí, eso pasa. 9 minutos, a mí ya me lo explicarán. Vini, no hay ni contacto, o al mínimo contacto, va al suelo, piscina. Mbappé se vuelve a tirar. Cuando un jugador simula, es amarilla. Sí, totalmente. Yo entiendo que el Bernabéu, pues, acojona. ¿Por qué acojona el Bernabéu? La dinámica que lleva el Real Madrid con el cambio de entrenador y demás, y de resultados, no es el óptimo. Es como un retén, como un freno de mano de cara al árbitro que solo interviene en jugadas que tenga o que haya visto de manera muy clara en el terreno de juego. Mbappé ha metido más goles de penalti en el Madrid que en los 7 años en el Paris Saint-Germain. Fíjate, pues ese dato no lo sabía. Elche Fútbol Club Barcelona, tú las fotos que enseñan no te las crees. No, ya dije que no. Hay que hacer actos de fe. He estado dentro, sé cómo se trabaja. ¿Crees que la imagen está editada? Cuando pasan 10 minutos, todo lo que no sea en directo y en un periodo de tiempo muy cortito, yo no me creo nada. Es una película de Walt Disney. Al final te crees, le echan ahí los efectos efectos especiales y te lo tienes que creer. Y la gente, ¿os lo coméis? Pues perfecto. A mí me suena más, Xavi, no Walt Disney, me suena más a película de terror. Puertas para afuera Walt Disney, de puertas para adentro es de película de torrente. Pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea. Penalti a Ferran Torres. Desde el VAR le dicen, oye, que nada, que fuera de juego, ¿vale? Minuto 30. Yo empecé, digo, bueno, pasa un minuto, pasan 2, pasan 5, pasan 8, pasan 10, termina la primera parte y no hay ninguna imagen. Lo digo como árbitro, como exárbitro internacional de fútbol, y sé perfectamente lo que se cuece en la ciudad del fútbol de Las Rozas, lo que se cuece en los Bores. Por lo tanto, entiendo que tengo la experiencia como para poderlo contar, y creo que es necesario contarlo. He pensado que la figura arbitral tiene que ser una figura honesta, tiene que ser una figura, ¿no?, limpia, transparente, ¿no?, limpia, justa, y precisamente lo que están haciendo es que es todo lo contrario. Xavi. Jordi. Volvemos a la sentencia con muchas cositas hoy. Muchas cositas hoy, ¿no? Tenemos, sí, jugadas, situaciones interesantes. Una sentencia más larga de lo normal. ¿Por qué? Porque hoy el partido del Real Madrid se ha alargado más de lo normal, Xavi. Sí, bastantes minutos. Han hecho una prórroga. Prácticamente. Casi una prórroga, es verdad, 15 minutos, Sí. Pero bueno, pone de manifiesto otra vez que luego compararemos con el partido de ayer del FC Barcelona, pone de manifiesto la diferencia a la hora de pitar, dependiendo de si es un árbitro internacional o es un árbitro nacional, como es el caso del Real Madrid, que es Isidro Díaz de Mera. Y bueno, hay situaciones, sobre todo de gestión, pero bueno, vamos a analizarlas poco a poco. Venga, nos vamos al Bernabéu. Vamos al Bernabéu. Real Madrid, Rayo Vallecano, derbi. Derbi madrileño. ¿Por dónde quieres empezar, Xavi? Pues... Carta blanca. Que tengo carta blanca. Tienes carta blanca, Xavi. Pues vamos a empezar para comentaros, como ya sabéis, que en el VAR estaba Gálvez, que es un exárbitro de segunda división, otro exárbitro de segunda división puesto como árbitro de VAR en primera división. Vale. Y curioso que el asistente del VAR sea Valentín Pizarro, otro árbitro madrileño, en este caso exárbitro de primera y árbitro específico de VAR de primera, y es curioso que un árbitro específico de VAR de primera haga de asistente a un árbitro de VAR de segunda. Y tú como catalán no podías pitar ni a Barça, ni a Girona, ni a Español, pero ¿podías hacer de VAR? No, tampoco. ¿Y ellos pueden hacerlo a Madrid? Ellos le están poniendo a hacer exactamente en los derbis o equipos madrileños. Me gustaría ver a García Verdura algún día, pues en un partido del Barça, del Español o del Girona, cosa que dudo que pueda ser. En primer lugar, porque no es árbitro internacional. En segundo lugar, porque no es un árbitro específico de VAR, con lo cual, pues se quedan sin territorialidad. Ya sabes una cosa más. Me has dicho carta blanca, pues vamos a empezar por el background del fútbol. Vale, tenemos como acciones muy polémicas. Hay una roja sobre Ceballos, que yo creo que Xavi es roja como este jersey.
Es una entrada de Patecís. Yo creo que estos dos jugadores, ¿no? Parece un bucanero más, porque son un jugador que lo da todo en el terreno de juego. Lo que pasa que con ese ímpetu no mide la fuerza con la que va, y en lugar de tocar el balón, lo que toca es tobillo del jugador del Real Madrid, pudiéndole causar una lesión bastante grave, aunque el míster ha comentado en rueda de prensa que prefiere jugadores que les expulsen por ese tipo de situaciones y no por tonterías. Sí que es cierto que no hay discusión. Yo creo que los propios compañeros de Patecís se han dado cuenta de la roja, dejando su equipo con 10 jugadores, y al final pues eso lleva consecuencias. No va de colores, va de realidades. Va de realidades, y como siempre analizamos la sentencia, pues cuando tienes los hechos, son objetivos, tenemos la imagen, tenemos la dinámica, vemos que es una entrada bastante elevada, con mucha fuerza excesiva y que puede dañar la integridad del jugador, es que no hay más, sea de Barcelona, de Albacete. Pero tenemos más cosas, Xavi, porque ha habido, y de hecho he estado viendo ahora, antes de grabar contigo, mucho aficionado. Dime. No, te quería añadir una cosita. Antes, en la previa, he dicho que la diferencia de arbitraje entre Isidro Díaz de Mera, árbitro nacional, con Alejandro Muñiz, claro, es que, a diferencia de otras jugadas que comentaremos, Isidro ha cazado la roja. O sea, ha sido él directamente el que expulsa a Patecís, no ha necesitado de intervención de VAR, con lo cual, bravo por los árbitros nacionales, lo estáis haciendo mucho mejor que los internacionales, les estáis dando una lección, a ver si el comité os lo tiene en cuenta, aunque lo dudo, porque bueno, al final Alejandro, ¿de dónde es? El pobre, pues gallego, de Louzán, y de Fran Soto, que es su CEO, con lo cual la escarapela salen baratas. Pero seguimos, perdona, te he cortado. Vale. Digo, ha habido mucho aficionado del Madrid quejándose incluso de los piscinazos. O sea, ellos sí que parece que tienen carta blanca, porque Vini, no hay ni contacto, o al mínimo contacto va al suelo, piscina, Mbappé se vuelve a tirar, y luego, Xavi, no les amonestan. Cuando eso es de manual, ¿no? Cuando un jugador simula, es amarilla. Sí, totalmente. Aparte, es una de las cosas que más ímpetu y más indicativos da el CTA, porque al final, si no sale rentable que un jugador simule una jugada para ver si el árbitro pues pica y le pita un penalti, pero hace bastante daño al fútbol y también a la figura arbitral. Como muy bien comentas, sabéis que hay una amonestación a Vinicius porque da un empujón en una sustitución de un jugador del Rayo, y ahí Isidro Díaz de Mera opta por amonestar a los dos jugadores, que me parece correcto, pero en este caso Vinicius tendría que haber sido expulsado por doble amonestación. Y digo expulsado porque, como muy bien dices, hay un contraataque del Real Madrid por el lateral izquierdo del campo, y buscando una falta para que la pudiera pitar Isidro Díaz de Mera, el árbitro, pues se ve claramente en la imagen de que es una simulación brutal. Descarada. Sí, descarada. Es el típico ejemplo en el cual se instruye a los árbitros para sacar una amonestación a un jugador por simulación en el terreno de juego. Y no solo hemos tenido suficiente con esta de Vinicius, que reitero sería la segunda amonestación, con lo cual expulsión del terreno de juego, sino que Mbappé... Venimos hablando en la sentencia que Mbappé ha conseguido que le piten 2 penaltis en las 2 anteriores jornadas, ¿sí? ¿Te acuerdas que lo comentamos? En esta yo creo que no consigue que le piten el penalti, porque en lugar de el defensor meterle la pierna, lo que hace es... Pues bueno, sí que es cierto que hay un empujón, pero él da ahí como 2 volteretas, ¿no? Intentando... Sí. No, se pasa de pillo en este caso. Bueno, es que la manera que cae ya no es natural. O sea, yo, si estoy en el VAR por la caída que tiene Mbappé en el terreno de juego, automáticamente me está diciendo que eso no es natural, y con lo cual nunca se puede penalizar eso con penalti. Es decir, de pitarlo Isidro Díaz de Mera, yo creo que el VAR tenía que haber intervenido para que observase la jugada, pero sí que es cierto de que yo creo que es la típica jugada que los árbitros tienen que ser valientes, tener coraje, no tener en cuenta que están... Yo entiendo que el Bernabéu pues acojona, y sí, es un escenario pues de primera línea, hay mucha gente,
pero yo creo que, oye, cuando hay situaciones de este tipo que son muy claras, yo creo que el árbitro tiene que tomar medidas y amonestar, básicamente para que sepan dónde están los límites. Y es una jugada por simulación, yo creo que muy clara. Pero Xavi, te cojo la palabra, la frase. ¿Por qué acojona el Bernabéu? Bueno, porque al final son escenarios de primera línea mundial, son equipos históricos muy reconocidos, de que tienen pues muchos trofeos, muchas ligas, muchas Champions, y que saben que es todo lo que trasciende en ese estadio, pues al final tiene repercusión a nivel mundial. Y no es lo mismo pues que nos expulsen a ti y a mí, que pues podríamos jugar en un equipo de regional, pues que como figuras como son pues Mbappé, Bellingham, Vinicius, etcétera, etcétera, etcétera. Además, si a esto le añadimos de que la dinámica que lleva el Real Madrid con el cambio de entrenador y demás, y de resultados no es el óptimo, pues es normal que todo el contexto, ¿no? Todo el ambiente que se está viviendo en el Bernabéu, de hecho, ya desde el principio estaban silbando al equipo, si no fuera porque el Vinicius marcó relativamente pronto en el terreno de juego, ¿no? Pero yo creo que eso también es una cosa, ¿no? Es como un retén, como un freno de mano de cara al árbitro, que solo interviene en jugadas que tenga o que haya visto de manera muy clara en el terreno de juego. Y ya hablaremos del VAR, pero yo creo que el VAR, si tiene que hacer una cosa después ya de tantos años implementado en la Liga Española, es cambiar. Y hay que cambiar, hay que adaptarse. Hay nuevas situaciones de juego, hay nuevas exigencias que no habían en el principio con VAR, y ahora que tenemos la posibilidad de revisar jugadas como este caso, hostia, yo creo que hay que ayudarnos de la tecnología. No, cualquier persona, cualquier empresa, si no se adapta, muere. Totalmente, pero bueno, yo creo que también es cierto que hay incompetencia, es decir, claro, que Pieto Iglesias, con todo el cariño, pero esté liderando como responsable de VAR cuando no tiene ni experiencia a nivel internacional, ni ha estado años pitando partidos de VAR, más allá de los dos que ha estado. El problema es que son de visión corta, ¿no? Y no ven más allá en el sentido de cómo ayudar a los árbitros y cómo instruir a los árbitros de VAR para que puedan ayudar al mismo momento a los árbitros del terreno de juego, ¿no? Y sobre todo en el sentido de determinar, porque hay varias situaciones de juego que se están dando en las distintas jornadas desde que empezó esta liga, que no las están sabiendo gestionar, y lo vemos aquí, y desgraciadamente también lo empezamos a ver a nivel internacional. Tenemos ahora... también quiero recalcar que Mbappé, después de la simulación, cuando al jugador del Rayo creo que lo expulsan por segunda amarilla, ¿vale? Mbappé luego le propina, o sea, le da como un empujón, que a lo mejor si no le sacas la amarilla por simular, en ese empujón se la tienes que sacar, yo considero que se la tendrías que sacar simplemente porque si lo hace otro jugador, se la sacas. Bueno, es un tema de consistencia. Sí que es cierto que, como muy bien dices, Chavarría da un empujón a Rodrigo, lo echa fuera del terreno de juego, amonesta y es la segunda del jugador del Rayo. Bien pues hecho. Perfecto, porque anteriormente lo había hecho con Vinicius, con lo cual hay que ponderar, y porque si no tenemos criterio es difícil que la gente te pueda entender y que muestres credibilidad como árbitro. Pero claro, es lo que digo, si lo haces con un jugador, luego lo tienes que hacer con el resto de jugadores, y si la situación se repite en múltiples situaciones en el terreno de juego, pues hay que actuar desde la primera a la última sin tener miedo, oye, de quedarte con 7 jugadores en el terreno de juego si hace falta. Pero da miedo, ¿no, Xavi? Bueno, porque al final es un tema de gestión, lo he dicho antes. Más allá del acierto de la roja, más allá de la jugada de penalti que también comentaremos, es cierto que a veces el propio árbitro se complica la vida. Es decir, claro, muchas de las situaciones de las que estamos hablando, ¿cuándo pasan? En la prórroga, cuando se añaden 9 minutos... Sí, cuando se añaden 9 minutos y se acaba pitando cuando pasan 14 o 15. Entonces, eso es lo que no puede entender la gente, porque, a ver, no hace falta que entendáis de arbitraje ni que hayáis arbitrado ningún partido. Si cogéis el periodo, la segunda parte, y analizáis los momentos en los cuales
se ha parado el partido y en los momentos que determinan las reglas de juego por las cuales puedes añadir tiempo perdido al final de cada una de las partes, claro, vemos que hay sustituciones, vale, ha habido también una intervención del fisio por unas rampitas allí que ha entrado el fisio que ha añadido un minuto más. Pero claro, 9 minutos, a mí ya me lo explicarán, que me lo explique Gálvez desde el BOR de Las Rozas, que siempre digo que están calentitos, que tienen un crono, que Valentín Pizarro lo único que tiene que hacer es, como asistente de VAR, mirar el crono, los minutos y pararlos cuando Dios manda. Yo creo que eso es fácil de hacer y está al abasto de cualquiera, no hace falta ser un árbitro específico de VAR, pero claro, en 9 minutos a mí me gustaría que nos lo pudieran explicar. No nos lo explicarán tampoco en tiempo de revisión, Jordi, o igual me lo explicas tú. No, porque... yo de hecho te iba a preguntar, ¿por qué han añadido 9 minutos? Bueno, ya sabéis que 9 minutos es de... No, es mucho. Al final puedes añadir tiempo cuando se marca un gol. Pero no había goles. No, correcto. Puedes añadir tiempo cuando hay sustituciones, que suele ser 30 segundos, ¿vale? Es la norma no escrita, ¿no? Esos 30 segundos por jugador. Y puedes añadir tiempo cuando hay atención a jugadores lesionados, etcétera. Pero es que ya te digo, es que no da. Yo no sé, chico, dónde estaban o en qué estaban pensando, o a lo mejor han añadido también los minutos de la primera parte y los han puesto todos en la segunda. Con un pack, ¿no? No sé, o a lo mejor se pensaban que estaban en Champions. No sé, igual se pensaban que aún estaban jugando en Benfica y que Gálvez, siendo árbitro de segunda, como árbitro específico de segunda en el VAR, se pensaba que estaba en un partido de Europa, no lo sé, chico. La verdad es que son de las cosas que cuesta entender que sucedan en primera división cuando tienes tecnología y cuando tienes gente que está pendiente exclusivamente del cronómetro y que no es un tema ya ni del árbitro de campo, ni del cuarto, ni de los asistentes. Tienes 2 personas en Las Rozas que están para esto. Entonces es muy difícil de entender. Xavi, ¿crees que, tal y como has dicho antes, el Bernabéu pesa? ¿Crees que el árbitro añade esos 9 minutos porque si no el Madrid pincha y se descuelga de la Liga? Sí. ¿Sí? Pero eso pasa con los grandes. Sí, eso pasa. Cuando juega el Madrid, cuando juega el Barcelona, si el resultado es de empate o van por debajo en el marcador, siempre se alarga pensando, eso es cierto, siempre se alarga pensando de que no se ha dicho, de que han sido muy estrictos con el tiempo y focalicen la atención sobre el arbitraje en lugar de los jugadores. Pero el problema es lo que decimos, cuando tú alargas y de una forma totalmente difícil de justificar, de una forma injustificable, pues te complicas la vida como árbitro y Isidro Díaz de Mera se complica la vida. Porque más allá de que luego puedas acertar o no puedas acertar, fíjate cómo termina el partido, termina ya con tangana, tienes que echar a un jugador, tienes que pitar un penalti y bueno, y cambia todo, porque termina el resultado 2-1. Vamos al penalti, Xavi. Vamos al penalti. El penalti... Bueno, primero, ¿es penalti o no es penalti, Xavi? No, yo estoy esperando qué dirá ahora a tiempo de revisión, qué dirá el CTA, porque yo recuerdo a todos los que nos seguís y a los que lo haréis a partir de esta sentencia, de que el CTA el año pasado, ¿os acordáis de eso de residual? De que si toco el balón y después impacto con un jugador es un contacto residual y como es residual no puede ser penalti ni falta. Nosotros hemos dicho siempre en la sentencia que, oye, el tocar el balón no exime que después, si contactas con el jugador, lo castigues con penalti o con falta. Pero es que no lo toca el balón, ¿eh? No, correcto, pero es que ¿quién toca el balón? El jugador del Rayo va a despejar el balón y lo toca con la puntera del pie izquierdo. Se lo adelanta y cuando va a despejar, como se lo ha adelantado, chuta al aire e impacta a Brahim. Sí, al cuerpo de Ibrahim. Con lo cual para mí es un penalti que no hay duda. Y es cierto que Isidro, el árbitro lo ve y lo pita en directo. Genial. Pero reitero, tiempo de revisión, a ver si Marta Frías nos va a sorprender el martes en ese nuevo capítulo y nos va a decir ahora que es un penalti claro, porque claro, ya no hay contactos residuales, a ver si os aclaráis, porque cambiáis las circulares dependiendo de lo que más os interesa. Al final, esto es fútbol, tú puedes tocar el balón, pero evidentemente si te llevas por delante al jugador, por mucho el balón que toques, la falta es clara, en este caso el penalti es claro. Y ahora el Madrid está a un punto del Barça.
tenemos ahora la liga apretadita, Xavi, otra vez. La liga apretadita, sí. Y curioso el dato, y yo no lo recuerdo al menos haberlo visto, Mbappé, 3 partidos seguidos en liga, 3 goles de penalti, como dato. Como dato, eso es para los estadistas, ¿no? Que analizan y tal, y cuántos penaltis le han pitado al Madrid o al Barcelona. Al final, fíjate, de los últimos 3 penaltis, el primero que comentamos no fue en Levante, que comentamos que bueno, que parecía que lo estaba buscando más, que yo era partidario de no pitar este tipo de penaltis. ¿El segundo dijiste que sí? El segundo dije que sí, porque Pedraza ya no es que el Mbappé lo pueda buscar o no, sino se lo lleva y él lo reconoce. Y bueno, y el que pide hoy, pues bueno, yo creo que le ha cogido hasta Gustirrinín, ¿no? A buscar el área, Mbappé. Y claro, de hecho, tiene un contacto arriba en la espalda, que os tengo que decir una cosa, si Isidro Díaz de Mera, que habrá visto el contacto, entiende que para él eso es penalti y lo pita, aquí Gálvez pues tiene que callarse, digo al árbitro de VAR, igual que Valentín Pizarro, pero... Hubiera sido un cachondeo, Xavi, claro, ya. yo soy partidario de que ese tipo de jugadas no se piten, como la de ayer de Valde, que hay una jugada muy parecida, porque están agarrando, de hecho Mbappé, si os fijáis, con una de sus manos también está agarrando la camiseta del jugador del Rayo. Y el comité, ¿qué les dice a los árbitros? Les dice que en el momento que el atacante y el defensa se están agarrando mutuamente, que no pite nada. Que no pite sobre todo penalti. Lo más normal es que piten falta en ataque. Eso de pitar peligro, ¿vale? Pero cuando hay un agarrón mutuo, donde se origina ese agarrón, aunque posteriormente pueda suceder una cosa o la otra, la indicación es falta en ataque, no te compliques la vida, no pites penalti. Para cerrar, tema Madrid, ahora que estamos hablando de esto, te tiro el dato. Venga. Y cambiamos de partido. A Mbappé le han pitado, o sea, Mbappé ha metido más goles de penalti en el Madrid que en los 7 años en el Paris Saint-Germain. Fíjate, pues ese dato no lo sabía. Y de hecho, Mbappé, yo creo que Mejía Dávila le habrá avisado que en los penaltis ponga el balón encima de la circunferencia y ocupe toda la circunferencia. Porque esto reglamentariamente hace muy poquito tiempo ha cambiado. Y lo digo porque Mbappé, uno de los primeros penaltis que lanzó, ponía el balón un poquito pisando o tocando un poquito el punto de penalti, pero adelantado. Y eso es ilegal. Y ni el árbitro ni el VAR se dieron cuenta, pero es un penalti que está mal ejecutado y con lo cual debía ser repetido. Son tonterías, sí, estas tonterías de las reglas de juego que las actualizan desde el despacho y no tienen en cuenta ni a los jugadores, ni a los árbitros, ni a la gente del fútbol, pero es lo que hay. Xavi, nos vamos al Martínez Valero. Martínez Valero. Elche Fútbol Club Barcelona. Sí, señor. De don Aleix Febas. De nuestro gran amigo Aleix Febas, gran jugador que desde aquí le mandamos muchos recuerdos, la gente de Lleida. ¿Ha llegado la camiseta? Llegará, se la pediremos. Aleix, ahora que nos escuchas, mándanos una camiseta que, oye, la vamos a guardar en el museo. Vale, Xavi. Tenemos jaleo, siempre hay polémica y vuelve a fallar, cómo no, el SAUT. Bueno, esa fantástica herramienta que comenta el CTA que teníamos, que ya Carlos Clos dijo cuando era responsable del VAR, que era una herramienta magnífica, que no había margen de error, que estábamos locos todos aquellos que no decíamos pestes del videoarbitraje y del SAUT, que lo tenía que resolver todo, pues no de resolverlo todo, sino que cada vez nos da más trabajo, ¿no? Y es cierto que, bueno, hay un primer gol del Elche, en este caso, muy difícil de apreciar en el terreno de juego, para esto está la tecnología, pero bueno, visto también las imágenes que hemos visto en las redes sociales gracias a Archivo VAR, que hace este análisis, hay que decirlo, mejor, están trabajando mejor de lo que hace el propio CTA, vemos que hay una posición adelantada del jugador del Elche y con lo cual no tendría que ese gol subir al marcador y ser anulado. Tú las fotos que enseñan no te las crees. No, ya dije que no. Hay que hacer actos de fe. He estado dentro, sé cómo se trabaja
Y entonces ya desde la primera etapa de Velasco Carballo, que hacía mover los frames, y lo hemos visto todos porque han sido imágenes públicas donde se ha visto que el jugador que golpea el balón, el frame no está bien parado, no está bien cazado, con lo cual es imposible que se pueda determinar de manera correcta que hay un posicionamiento de fuera de juego del jugador delantero, y con lo cual ahora mismo nos dicen que hay una tecnología que se llama SAUT, que lo único que hace es determinar, después de que el árbitro de VAR le haya comunicado al operador: ese es el frame que yo entiendo donde hay el golpeo, a partir de aquí que la máquina analice, ¿vale? Y evidentemente hay margen de error. ¿Por qué? Pues porque el fuera de juego viene determinado a través, ¿no?, de las referencias de las líneas del terreno de juego, y no son las mismas en todos los campos. Hay muchas dificultades para tomar esas referencias, desde el punto básico, por ejemplo, de que hay campos donde las mismas porterías no están alineadas con las líneas de meta. O sea, solo empezando por aquí, pues puede darse ya no un fuera de juego, sino que haya un gol no gol, que en la máquina no lo determine de forma correcta, porque ya te digo, no hay una buena alineación de las líneas. Xavi, a la gente la otra vez que lo dijiste le petó la cabeza. ¿Crees que la imagen está editada? Bueno, pensad una cosa. Cuando hay una jugada, como es el caso de que se marca un gol, y ¿cuándo viste la línea? ¿Tú? ¿Cuándo viste la imagen del SAUT? Te dormiste y te quedaste sin verla, ¿no? Claro. No la he visto. Este tipo de cosas lo que muestran es, en primer lugar, muy poca transparencia, aunque el CTA transparencia no ha tenido nada, nunca, de transparencia. En segundo lugar, es que da mucho que pensar, porque si la maquinita les avisa de un posible fuera de juego, la cosa tendría que ser mucho más rápida. O sea, si eres rápido para determinar que hay posición de fuera de juego y hay que sancionarlo, hay que ser rápido para mostrar en la realización televisiva una imagen con la línea, que nos quedemos todos de forma tranquila. Cuando pasan 10 minutos, todo lo que no sea en directo y en un periodo de tiempo muy cortito, yo no me creo nada. Nada, no me creo nada. Y ahora mismo con el SAUT, que no ves encima el personaje. Digo el personaje porque como hacen Sí, el muñequito. Sí, la realización en 3D, que encima ya hablaremos también, si queréis, de la realización, porque claro, cuando hacen el simulacro de la realidad a lo virtual, es que no se parece nada el jugador de la realidad al jugador que recrean, ni tiene el mismo tamaño, ni misma la talla, altura, nada, ni las botas, nada. Entonces, pues bueno, es una más. Es una película de Walt Disney. Es una película de Walt Disney. Al final te crees, le echan ahí los efectos especiales y te lo tienes que creer. Y la gente, ¿os lo coméis? Pues perfecto. A mí me suena más, Xavi, no Walt Disney, me suena más a película de terror. Bueno, yo no sé si película de terror. De puertas para afuera Walt Disney, de puertas para adentro es de película de torrente. Pero bueno, para que os hagáis un poquito la idea. Tenemos otra jugadita, ¿vale? Hay un penalti a Ferran Torres. Penalti a Ferran Torres. Esta es lo que os comentaba antes. O sea, aparte de que Alejandro Muñiz le va grande la escarapela, le va grande, no es que la tenga grande, no, es que le va grande, es que se la han regalado. Y ese tipo de jugadas, oye, yo estaba viendo el partido en directo y dije, penalti clarísimo, porque no hay, el jugador del Elche en ningún momento toca balón, hay un empujón, claro. Y claro, yo creo de hecho que Alejandro hasta pita o hasta señaliza el punto de penalti y automáticamente ve que el asistente número 2 le levanta el banderín marcando fuera de juego, él levanta fuera de juego, con lo cual anula el penalti, y a los pocos segundos desde el VAR le dicen, oye, que nada, que fuera de juego, ¿vale? Minuto 30. Yo empecé, digo, bueno, pasa un minuto, pasan 2, pasan 5, pasan 8, pasan 10, termina la primera parte y no hay ninguna imagen. Digo, ¿en serio? Entonces, mi primera reflexión, yo entiendo que ganó el Barcelona, ¿por qué el club no hace una reclamación? No la va a hacer porque como ganó, pues pasa por alto, ¿no?
no hacer una reclamación pidiendo que se explique ese tipo de jugada y que se justifique cuál es el motivo por el cual no, si se pita fuera de juego y se reanuda con fuera de juego, no se saca una imagen que clarifique que realmente hay fuera de juego. Punto número 1. Punto número 2. Mediáticamente ni se ha hablado de la jugada, es que me parece súper grave. Me parece muy grave, porque el protocolo es claro. ¿Cuándo puede entrar el VAR o cuándo puede intervenir el VAR? Pues precisamente para un penalti puede intervenir el VAR. Entonces, el árbitro de VAR ve, posible penalti, perfecto. Espérate Alejandro, que estoy analizando un posible penalti. Vale, para mí el penalti es claro. Voy a revisar la jugada desde el principio. Oye Alejandro, que sepas, el penalti es claro, pero hay un fuera de juego previo, con lo cual puedes reanudar. Perfecto. Primero que no oímos, tercer punto, no oímos la comunicación VAR en directo. Es imprescindible, es necesario. Yo creo que la Liga tiene que insistir a que la Federación y el Comité publiquen los vídeos y los audios en directo, independientemente de que el árbitro vaya al monitor o no. Porque nunca vamos a saber qué están analizando. Y estoy convencido que se les pasa. A lo mejor la maquinita del SAOT le dijo, oye, que hay fuera de juego, y cuando se puso a analizar, a lo mejor se puso las manos en la cabeza a decir, hostia, la maquinita nos ha fallado. ¿Me explico o no? Sí. Y hay un penalti como la catedral de San Mamés. Vale. ¿Sí? Y te iba a decir, importante también recalcar esto, que fue el error del SAOT, en este caso fue en contra del Fútbol Club Barcelona. O sea, que hay gente que dice que siempre es a favor de los grandes y tal y como he dicho antes, siempre se procura añadir más tiempo con los grandes. Aquí es en contra del Barça. Analizamos las jugadas con rigor, tal como tú comentas, Jordi, el gol del Elche, en este caso el penalti a Ferran, indistintamente que sea el Barcelona, que sea el Madrid, con la diferencia de que, os lo digo como árbitro, como exárbitro internacional de fútbol, y sé perfectamente lo que se cuece en la ciudad del fútbol de Las Rozas, lo que se cuece en los Bores, y por lo tanto entiendo que tengo la experiencia como para poderlo contar, y creo que es necesario contarlo, porque si no os quedáis solo con la pantallita. Y atención, una pequeña anécdota. Cuando os enseñan desde casa en la tele, sabéis que sale el trío arbitral con los capitanes, hacen la foto y rotulan los nombres del equipo arbitral y posteriormente conectan con los Bores en Las Rozas. ¿Os habéis fijado que en algunos partidos hay una imagen bastante amplia del BOR? Se ve las pantallas, las personas que están y hasta la pared de detrás. Es importante que se vea la puerta del BOR es importante que se vea, más que nada por si durante los 90 minutos entra alguien. Lo digo porque hay partidos que cogen un ángulo muy cortito, donde solo se ven las cabezas que parece que te van a entrar en el sofá de tu casa, ¿sí? Pero no vemos la espalda ni del operador, ni del asistente de VAR, ni del VAR. Y tampoco vemos la puerta, ¿vale? Yo os lo digo porque también está reglamentado quién puede entrar en el BOR. ¿Okay? ¿Y quién puede entrar? ¿Y quién puede entrar? Hay un responsable que podría entrar. Me acuerdo que cuando empezó el tema del BOR, habían asistentes de terreno de juego que estaban apoyados en la pared, que no se les veía desde la cámara del BOR cuando estabais en casa viendo el partido, pero que tenían unas tablets que estaban controlando lo que comentábamos antes de el tiempo añadido, las tarjetas que había, etcétera, etcétera. Y bueno, Carlos Clos era alguno de los que había entrado en algún momento. O sea, era, en vez de un bar con V, era un bar con B. Hombre, un bar con B no, porque no había nada que tomar, pero sí que es cierto que hay que ser profesionales, y lo que os comento, que todos los bores estén enfocados de la misma forma, independientemente del partido, y que durante los 90 minutos se vea que en esa puerta no se abre, que no hay nadie más de la gente que puede estar en el BOR. Pero nunca podría entrar, o sí podría entrar algún presidente, alguien de algún club. Nunca. No. Vale, eso es importante. Ya dije públicamente que en el primer clásico con VAR, en uno de los Bores,
si no me acuerdo mal, era el board número 8 de la Ciudad de las Rozas. Estaba Velasco Carballo con Rossetti, responsable de UEFA, escuchando todo lo que pasaba, la comunicación entre el árbitro del terreno de juego y el VAR. Y eso es manifiesto porque, de hecho, yo estaba allí ese fin de semana. Bueno, chicos, por eso es importante de que desde fuera tengáis la información y que sepáis lo que debería ser. Me queda para cerrar del Barça la de Valde, que es la que lo has comentado antes, pero bueno, esa es rapidita. Bueno, la de Valde es rápida porque la pongo más o menos en la misma cesta que la que te comentaba antes de Mbappé, ¿no? He comentado que en el Bernabéu Mbappé recibe como un empujón y tal, y que digo, bueno, pues si la pita lo puedo entender. Ya os digo que en el momento que se sujetan los dos, pues ya no se va a pitar nada. Y la de Valde es muy parecida, es un forcejeo con el juego del Elche, se están medio agarrando. Para mí son jugadas fruto de la disputa del balón y que no hay nada más que el contacto propio de eso, de disputar el balón. O sea que ni robo al Elche ni robo al Barça. No, el Elche tuvo bastantes ocasiones. Evidentemente las ocasiones del Barcelona fueron multiplicadas por 3, un mal acierto en este caso de los jugadores, de los delanteros. Y fíjate, de terminar ganando un partido holgadamente, pues a lo mejor se hubieran complicado la existencia, y sobre todo después, reitero, de la mala gestión y el mal arbitraje del árbitro internacional Alejandro Muñiz. Tenemos un dato, ahora, que lo vas a saltar, Xavi. Cerramos Barça, no hay nada más. Sé que tenías un dato que querías contar a la gente. Os quiero contar una cosa, que alguno de vosotros, alguna de vosotras, lo habréis leído en mi tweet. Y hice un tweet durante esta semana donde indicaba que Yolanda Parga, responsable del arbitraje femenino del CTA, de la Federación Española de Fútbol, se había autodesignado como informadora en un partido en La Coruña, que es su tierra, contra el Real Madrid. Bueno, hasta aquí, claro, no tiene más curiosidad si no conocemos quién es Yolanda Parga. Y ahora os voy a comentar, para que los que no sepáis, Yolanda Parga es la mujer del actual delegado del Real Madrid, de Mejía Dávila, ex árbitro de Primera División. Claro, yo creo, ya nos diréis vosotros qué pensáis y nos lo haréis llegar, siempre en la dirección que os va a poner aquí Jordi, qué pensáis, pero que Yolanda Parga, mujer del delegado del primer equipo del Real Madrid, vaya a La Coruña a informar a María Planes. María, no tienes ninguna culpa, al final formas parte del sistema, os instrumentalizan, os utilizan, pero vayas a informar a esta chica y que, bueno, siendo quien eres y teniendo la responsabilidad que tienes, yo creo que es una jeta bastante importante y de ser poco profesional por parte de la Federación y del propio CTA. Teniendo en cuenta que además el partido ha terminado 2-4, con 2 penaltis a favor del Real Madrid, pues bueno, ya nos cuento la presión que tiene María Planes a la hora de arbitrar ese partido, sabiendo que la responsable del CTA, reitero, del arbitraje femenino en el CTA está presente y que además sabe, yo creo que durante el desayuno, la cena previa, el almuerzo con Mejía Dávila deben de comentar el tema, ¿no? Hablarán de fútbol, hablarán de arbitraje. Me parece una falta de respeto y no pasaría nada si la federación fuera una empresa privada, pero es que no lo es. Es que hay dinero público de los que pagamos todos unos impuestos para que sea fútbol de primera calidad, profesional, honesto y transparente, y no es el caso. Y yo creo que la gente está bien que lo sepa, pero oye, que no pasa nada, que todo funciona igual y así nos va. Que la responsable del arbitraje femenino sea la mujer del delegado del Real Madrid. Ostras. Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Bueno, y podemos añadir que hasta el padrino de sus hijos está también como responsable de los árbitros existentes de primera y segunda división. Es que ahí se cuece todo, ¿sabes? Son esos cortijos que les gusta tanto. Todo queda en casa. Todo queda entre familia. Todo queda en casa. Bueno, dicen que hay que barrer para casa, pues aquí lo hacen y... Bueno, al final es lo que te digo, es una presión añadida sobre, en este caso, María Planes, que es la encargada de pitar ese Deportivo Real Madrid.
yo creo que no es necesario ni ponerle esta presión, ni que sea la responsable, reitero, del arbitraje femenino del CTA, que aparte tiene vinculación por su marido, que está de delegado del equipo del Real Madrid. Yo creo que eso es que, vamos, a lo mejor somos un poquito raros, pero yo siempre he pensado que la figura arbitral tiene que ser una figura honesta, tiene que ser una figura, ¿no?, limpia, transparente, ¿no?, limpia, justa, y precisamente lo que están haciendo es que es todo lo contrario. Pues Xavi, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Yo quería, si me dejas ya, venga, aclarar 2 puntos. En primer lugar, gracias por vuestros comentarios. También porque hay comentarios que, oye, que les gusta la sentencia. Sí. Estamos aquí para añadir... ¿Qué Sazón, ¿no? No, gente con buen gusto iba a decir. No, pero que está muy bien y que, oye, que también está bien que deis vuestra opinión, porque siempre podemos mejorar, ¿eh? Siempre hay que... Claro, hay que ser autocríticos. Y oye, un aviso para los asistentes. Con el actual videoarbitraje, los asistentes no tienen razón de ser. Y lo quiero decir porque, por ejemplo, en el partido en el Martínez Valero, en el Elche-Barcelona, hubieron como mínimo 2 jugadas, y en este caso a favor del Elche, que el asistente las abortó totalmente, porque levantó la bandera. Alejandro, en lugar de dejar continuar a que terminase la jugada, pues automáticamente pitó. Y yo creo que es que no es necesario, deja terminar la jugada, si lo menos importante es el banderín del asistente, para eso hay el VAR. Termina en gol, ya lo revisará el VAR, aunque el sound no funcione correctamente. Que no termina en gol, oye, pues no pasa nada, continuamos. Pero es un aviso para navegantes, y que ese dinero lo pongan en el fútbol base, que es necesario. Jueguen. Que jueguen. Pues Xavi, sí que lo dejamos aquí, nada más que añadir. Y nos vemos ¿cuándo? Nos vemos en la próxima sentencia. La semana que viene. La semana que viene, eso es.